Hay un dicho antiguo que dice, árbol que crece torcido jamás se endereza. Tiene mucha sabiduría este dicho, pero ¿cómo se aplica esto a las personas que de repente quisieran convertir su vida? ¿No hay esperanza? Vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, el día de hoy. Pero antes nos sentamos en un lugar con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados, y vamos a dejar que Dios entre a nosotros, a nuestro corazón. Respira profundo, conforme invitas al Espíritu Santo a entrar en ti. El Espíritu Santo quiere llenarnos, si nosotros se lo permitimos. Claro, tenemos que tener una conciencia limpia. Dios no entra a un corazón sucio, mis hermanos, porque lo limpio y lo sucio no se mezclan. Deja que Dios te llene, deja que te inspire, respira profundo. Si hay pecado, nos arrepentimos. Le pedimos ayuda para no caer más. Y le damos las gracias al Señor, porque si el arrepentimiento es sincero, Dios nos perdona. Claro, hay que ver que no sean pecados muy graves. Para eso habría que acudir al sacramento de la confesión si fuera algo muy grave. Entonces vamos a pedir a Dios que nos purifique, nos arrepentimos del pecado y lo recibimos a nuestro corazón, al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Te queremos recibir, quédate con nosotros. Amén. Bien, nuestra enseñanza, clase y formación teológica espiritual de hoy se llama Enderezados por Dios. Hemos escuchado ese dicho que mencionábamos, ¿verdad? Es muy sabio, de árbol que crece torcido jamás se endereza. Y tiene mucho de verdad, mis hermanos. Se refiere sobre todo a la educación de los niños. A los niños hay que educarlos bien, orientarlos, porque si no, ellos naturalmente hablando se van chuecos, siguen sus instintos y a veces hasta los malos ejemplos de compañeros y demás, y se van por mal camino si uno no los está enderezando. A los arbolitos hay que ponerles un palito, es el palo de la disciplina, de los valores, de la enseñanza, que va con amor, pero con firmeza. Se tienen que disciplinar, se les tiene que enseñar los valores cristianos desde pequeños, porque si tú quieres comenzar a educar a un niño cuando ya está en la adolescencia, ya no vas a poder. Va a ser mucho más difícil y la mayoría de las veces los papás no lo hacen. Hay padres que por estar tan ocupados con sus quehaceres, nunca educan a los hijos, simplemente les compran un celular, lo cual es peor, y entonces se crían por malos hábitos y luego se preguntan por qué mi hijo o mi hija tomó malos caminos. Luego se preguntan. Pero podemos también preguntarnos, mis hermanos, ¿y una persona que creció torcida ya no tiene remedio? Desde un punto de vista humano es casi imposible, muy difícil, pero desde la perspectiva de Dios sí es posible. Él sí puede enderezar a una persona que creció torcida, pero hay un gran pero aquí que vamos a explicar, Dios a lo mejor no endereza los árboles porque no son personas, pero a una persona, a un individuo que quiere escuchar su invitación, que se arrepiente y quiere comenzar el camino de Dios, sí, a esa persona Dios sí la puede enderezar. Repito, es muy difícil que estas personas que crecieron mal y están mal quieran escuchar la palabra de Dios. Y vamos a explicar que este escuchar a Dios se da siempre, por lo general, dentro de la iglesia, de una buena iglesia. Y vamos a poner algunos ejemplos. De no ser su hijo la persona, puede pasar a ser un hijo de Dios. De no ser oveja de su rebaño, puede comenzar a serlo. Con la ayuda de Dios sí puede ser enderezado. He visto casos, mis hermanos, de estos en la iglesia. Y la verdad, no he sabido de casos de personas que corrijan su vida después de estar muy chuecos y se acerquen a Dios fuera de una buena iglesia, de una buena predicación eclesial. La gente sola en su casa, mis hermanos, no se corrige de una vida de error y pecado. Se necesita la familia de Dios, la enseñanza y la disciplina de una iglesia, junto con el apoyo, la ayuda de los hermanos. Solo no puedes. Cuando vas a una buena iglesia, allí puede pasar el milagro.
¿Por qué les invitamos a los hermanos que vengan en persona a nuestra comunidad, los que están en el sur de California? Porque queremos ver esos milagros en su vida. Sé que muchos nos escuchan los audios, pero no es suficiente, mis hermanos, si no estás en una buena iglesia, activa. Desde la primera iglesia, San Pedro predicó acerca de Jesús. Desde esa iglesia primitiva ya estaba San Pedro, con eso comenzó predicando de Jesús, y esto hizo que muchas personas cambiaran sus vidas y comenzaran también a vivir con Dios, pero siempre dentro de la iglesia. Honestamente, yo no sé de nadie que solo en su casa o con un teléfono celular se haya convertido a Dios y haya perseverado. No se da así, mis hermanos. Se necesita el calor humano. Por eso Dios nos salva en familia, no solos. Dios es familia. Un niño que se crece solo en el monte, por decir así, como Tarzán, suponiendo que pudiera ser posible, dicen que sí es posible, pero en fin. Un niño que creciera sin el apoyo de unos padres que le educaran bien, no va a ser un niño virtuoso, mis hermanos. Crecerá como animalito, siguiendo sus instintos. ¿Qué hace que un niño se vaya por buen camino? La buena educación de los valores cristianos. ¿Dónde aprendemos, empezando por los padres de familia, estos valores? En la iglesia. Sí, los puede leer en un libro, pero la gente no le hace caso a un libro. Es cuando ves a otros hermanos que te empujan, te ayudan, te motivan y a veces te corrigen. Y tú a ellos también. Eso es lo que nos mantiene creciendo a todos en familia. Dice Actas de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36 y siguientes. San Pedro en este capítulo les da un gran discurso sobre Jesús a la primitiva iglesia después de Pentecostés. Salieron ellos inspirados por el Espíritu Santo, y San Pedro dijo, y esto que voy a leerles está al final del discurso. Dice San Pedro, sepa todo el mundo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Se fijan, mis hermanos? Ahí empezó la conversión a partir de una predicación. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. El bautismo, mis hermanos, es otro sacramento que se da en la iglesia. Y allí recibirás al Espíritu Santo. La confirmación. Acabamos de celebrar confirmaciones. Allí se da el Espíritu Santo. Sigo leyendo el versículo 39. San Pedro le sigue diciendo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles, apártense de la gente perversa. Mis hermanos, eso se te va a decir en una iglesia. En tu casa, en el celular, difícilmente vas a oír eso en las redes sociales, o si lo oyes, ni caso le vas a hacer. Es un teléfono el que me está diciendo eso. Pero si luego en un predicador, apártense de la gente perversa, es posible que le haga más caso. Así pues, siguió Pedro, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregó, esto lo está comentando San Lucas, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Y fíjense lo que pasa con la gente que arrima a una iglesia y se compromete. No que va nomás a cumplir la misa y sale corriendo. No, eso no sirve de nada o de casi nada. No, la gente que se compromete a la iglesia. Dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan. Eso es la misa, la Eucaristía. En reunirse para partir el pan. Y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vean, el amor, el compartir, el servicio, la unidad. Quédate platicando con Dios. Ve, Él me puede enderezar aún las cosas que tengo malas, esos defectos.
Y a una persona que no ha caminado con Cristo y quiere comenzar, Dios nos puede enderezar. Quédate platicando con Él un rato y dile: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.